Muy buenas tardes a todos, hermanos, amigos queridos que se conectan con nosotros en este momento para compartir esta grandiosa y fabulosa palabra de Dios que nos ilumina, que nos alimenta, que nos fortalece. Me complace mucho poder seguir transmitiendo y llevando la palabra de Dios en la medida en que Dios nos la regala. Y antes de iniciar, quiero darle saludos de parte de Cielo. Mi esposa está un poco indispuesta, eh, pero con el favor de Dios prontico la vamos a tener aquí. Espero que esté listo, ¿no? Espero que, como siempre les insisto, apunte. No deje como dice el proverbio, no deje que le metan el bocado en la boca, sino que usted mismo apunte, vaya a su Biblia, investigue, acostúmbrese a usar la Biblia, acostúmbrese a moverla, pidiéndole sabiduría a Dios, que Él le va a seguramente ampliar el conocimiento mucho más de lo que podemos entender en este espacio. Agradezco mucho que, como les dije, a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, usted que se conecta, que nos ayuda conectándose y suministrando el link o este video a otras personas. Agradecemos mucho y le damos gracias de parte del Señor porque esta es nuestra misión y es la manera en cómo usted puede ser útil para esparcir el Evangelio a toda persona, como dice la palabra de Dios. Porque urge, hermano, estamos en tiempos que urge, es necesario que las personas escuchen el Evangelio. El Evangelio son todas estas buenas noticias, no es una sola frase, no es una sola cosa, es todo lo que se desprende de la revelación que ahora se nos permite a todos después de la resurrección de Jesucristo, porque nos concedió el Espíritu Santo y nos permite, es una urgencia, porque el mundo está entrando en la etapa final, el mundo como lo conocemos, porque no es que se acabe el mundo, primero tiene que suceder algunas cosas más, pero estamos próximos a que sucedan esas cosas tan relevantes, tan importantes, como es que la iglesia es sacada por el Señor en las nubes, como dice allí en Tesalonicenses. Entonces, por eso lo invito, haga su grupo, mire, lo que usted no sepa, pues no trate de explicarlo, haga grupos de oración pequeños, la gente necesita la oración y asimismo necesita saber que Dios los ama y replique si quiere lo que usted ha ido aprendiendo o use estos videos como información. Acuérdese que aquí los derechos de autor le pertenecen es al Señor y Él dijo que lo usáramos para ir y predicar. Porque eso, hermano, es orar por fe. Eso se llama la fe con obras, que es nuestro tema hoy. Y es en concordancia con los temas de los últimos meses. Hoy voy a tratar algo que tiende a tergiversarse como lo es la aplicación de la escritura, especialmente que está en Santiago capítulo 2 versículo 17. Hoy vamos a tratar de comprender qué es orar por fe, ¿sí? La fe con obras. Vamos a entender qué es la fe con obras, porque el Señor no nos está invitando necesariamente a hacer obras de caridad, aunque no es malo, quiero que me entienda. Pero hay una confusión que existe y es que sin fe es sinónimo, eh, orar de la manera en que estamos habituados, sin esa fe en Dios, los llamamos más bien obras de caridad o se convierten en obras de bondad, de apariencia, u obras para calmar, saciar nuestra conciencia y para sentirnos que hicimos algo bueno. Y eso no son obras por fe. Amén. Y es lo que tenemos que entender. Ahora digo, si usted está haciendo cosas en favor de los demás, no estoy juzgando ni condenando eso. Si Dios lo puso en su corazón, hágalo. Pero ese es el punto. Si Dios colocó en su corazón, porque muchas cosas se hacen por estrategia, muchas cosas se hacen simplemente por aliviar el alma, muchas cosas se hacen por tradición, porque es la época de ayudar y cosas semejantes. Entonces, otra cosa es obrar por la fe en Dios. Y entonces, lo que estamos hablando, como lo acabo de decir, es obrar por la fe en Dios.
impulsados por la fe de Dios en nosotros. Amén. En todo lo que eso significa, y lo primero y más importante es la primera condición, creer que Él existe, porque usted no puede obrar por la fe de Cristo, en la fe de Cristo, sin entender, sin tener la convicción de que Él existe. Ahora, mucha gente dice, sí, yo sé que Dios existe, pero lo conoce, sabe cuál es su voluntad, sabe qué es lo que quiere, sabe cómo Él quiere obrar en su vida, tiene idea de lo que el Señor le ha prometido, tiene idea de lo que el Señor le dice que se aleje porque eso no le sirve. Porque muchos solo lo mencionan más como esa frase obligada en momentos difíciles o en momentos donde la gente es bueno decirlo porque así voy a parecer espiritual o voy a parecer bueno, y ahí tenemos que ser honestos, amén. Y lo usan de esa manera más que como una prueba de su propia experiencia de vida con Él. La mayoría de las personas suelen hacer obras más con el ánimo de presentarse aceptados ante Dios, que por una naturaleza llena de amor y misericordia que emana de lo más íntimo del ser cuando estamos en esa relación con Dios. Vuelvo y le digo, si usted quiere ser bueno y trata de ser bueno y quiere hacer obras y quiere hacer, eso no está mal, hermano, pero hágalo como Dios le dice y va a haber cosas diferentes en su vida. Porque a veces hacemos estas obras y hasta ahí llegó el momento, hasta el momento pudimos calmar una necesidad, una emoción, un sentimiento, y después qué, y después qué pasa. No es parte de nuestra vida, no es parte de lo natural que debe surgir, que es cuando somos realmente transformados por esa palabra de Dios. Entonces, esta escritura que cité en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, escuche, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero cuando vemos el contexto de Santiago y nos enfocamos en lo que está enseñando todo el capítulo, bueno, toda la carta, nos damos cuenta del verdadero uso al que le corresponde esta escritura. En otras palabras, podemos entender mucho mejor el verdadero significado. Entonces, por eso voy a usar ejemplos y voy a tratar de hacer que sean claros para que podamos comprender lo que es actuar por la fe en Dios, con la fe en Dios. Fíjense que son dos cosas diferentes. Por la fe en Dios y con la fe en Dios y la fe de Dios en nosotros. Y esas son las historias que hablan acá en este capítulo sobre todo. Y bueno, hay más, vamos a usar básicamente toda la carta a los Gálatas. Y las historias específicas son la de Abraham, cuando todavía no se llamaba Abraham con H intermedia, sino Abram, sin H, Abraham. Entonces Dios le cambia el nombre y le dice, de ahora en adelante te llamarás Abraham. ¿Y por qué? Le dice, porque serás llamado padre de multitudes. Eso es lo que significa Abraham, padre de multitudes. ¿Y por qué llegó a ser padre de multitudes? Simplemente porque Abraham le creyó a Dios. Ahora, Abraham tuvo todos los errores que usted y yo podemos cometer. Amén. ¿Y cuál es esa fe? Vamos a leer, allí dice, en Santiago lo citan y dice, cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo, el hijo que Dios le prometió que iba a concebir entre él y su esposa, porque hubo un hijo que no fue concebido entre él y su esposa, sino entre él y la criada, donde Sarai, que se llamaba antes y después se llamó Sara, que es madre de multitudes, se interpuso y vino que hizo que Abraham se acostara con la criada y nació el hijo y después hubo guerra entre ellas dos porque la criada le decía, pero es que tú no le has dado hijo, en cambio yo sí, bueno, en fin, conflictos ahí. Abraham tuvo que rogarle a Dios de que se llevara a la criada con a Agar con su hijo y fue bendecido por Dios y eso es lo que hoy conocemos como el mundo árabe, que son enemigos del pueblo de Israel. Son los palestinos enemigos de Israel. Ahora, el hijo de la promesa nació tiempo después y fue llamado Isaac. Y Dios le dijo que de esa descendencia iba a ser un pueblo
numeroso, grande, fuerte y poderoso. En fin, esto se cumplió. Ahora, en Santiago cita que Abraham, siendo obediente con el corazón partido en mil pedazos, que Dios le pide, ahora entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Amén, porque va Abraham a hacer este sacrificio y lleva su corazón contrito, partido en mil pedazos, triste, agobiado. Finalmente, en el fondo, él confiaba en que Dios iba a hacer algo y finalmente Dios lo justificó. Pero, y dice en Santiago que él fue hallado justo. Pero yo quiero que usted entienda esto, hermano, que Abraham no fue justificado por tratar de matar a su hijo ante Dios, ¿sí? Él fue justificado mucho antes de esto, mucho antes de esto. Si usted mira bien, la fe de Abraham fue suficiente razón para que Dios lo justificara. Se trataba de quitar la vida de su hijo y hoy llamamos ese acto asesinato. Ahora, no fue por ese acto, por esa razón de querer matar a su hijo en obediencia a Dios para que Dios lo justificara, porque Abraham ya había sido justificado ante Dios. Y necesitamos esclarecer esto porque es necesario entender que cuando hemos recibido la salvación de nuestro Señor, es necesario entender que nuestras vidas deben ser afectadas por la influencia de la relación con Dios, lo cual la Biblia llama santidad. Entonces, santidad es Dios me enseña su vida, Dios, la vida que es buena para mí, Dios me enseña lo que no es malo para mí y caminar en lo que Él me enseña, eso se llama caminar en santidad. Y yo procuro caminar en santidad. ¿Voy a cometer errores? Claro que sí. Pero es bueno estar en eso. Entonces, por eso Abraham trató de caminar en santidad. Amén. No, no es que Abraham entonces empezó a vivir la vida loca, eso lo hacemos hoy. No importa, yo soy salvo, entonces podemos hacer lo que quiera. Y entonces hacemos servicios y cosas y cantamos y danzamos, pero nuestra vida sigue siendo igual. Ahí hay que tener cuidado, amén. Ahora, antes de que Dios le pidiera al hijo a Abraham, ya había Abraham recibido su justificación por su fe en Dios. Mire la siguiente escritura, que esto puede ser revelación para muchos, algo nuevo para muchos. Si usted va a Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6, dice, y luego el Señor, la palabra vino a él diciendo, fíjense cómo en esta traducción que se llama la nueva versión purificada, identifica al Señor con la palabra y es en concordancia con el Nuevo Testamento que identifica al Señor con la palabra también. En Juan capítulo 1, por ejemplo, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne. Entonces el verbo, la palabra es el Señor. Y vino la palabra, vino el Señor diciendo a él, no te heredará sino el que te saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y le sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Entonces lo encontramos allá en Génesis, en el capítulo 15 de Génesis, el versículo 6, y creyó Abraham a Dios. ¿Qué le creyó? Lo que él estaba diciendo, la promesa. Sí, porque recuerde, le acabo de contar la historia. Primero nació un hijo que no era el de la promesa, es el hijo de la esclava, y aquí Dios le está hablando sobre la promesa, lo que él le había prometido. Entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue justificado fíjese, aquí no había nacido el hijo de la promesa, Isaac. Amén. Isaac, cuando fue presentado por Abraham en sacrificio, que casi que lo mata, pues ya había pasado muchísimos años. Entonces no fue en ese momento exacto, pero cuando leemos la historia nos damos cuenta de que Abraham le cree a Dios en muchas oportunidades se equivoca. Él hace como le dice su propia prudencia y entonces va y hace las cosas que él cree que debe hacer. Ahora también Santiago, más adelantico, cita a Rahab. Rahab es una ramera, así dice la escritura, que mintiendo, ella era una persona no israelita. Amén.
era ramera, era una mujer de prostituta, y mintiendo ayudó a los dos espías a huir de la guardia que los estaba persiguiendo porque los quería apresar, la guardia del rey. Y si usted lee la historia completa en Josué capítulo 2, va a entender que ella, antes de esta acción de ocultar a los espías, de esconderlos y decirle una mentira a los guardias y desviarlos y mandarlos por un camino, ella ya había escuchado, ella ya sabía de quiénes se trataban, de quiénes eran ellos y quién era el Dios de ellos, que era simplemente el Dios de Israel, el Dios de toda la creación, el Dios que describe la Biblia, se había manifestado en la tierra con gran poder y con gloria. Ellos ya habían escuchado y ella ya había creído. La fe entonces precede las obras, no al contrario, no al contrario. Si usted cree, usted piensa, usted hace, amén. Cuando usted inserta lo que cree en su mente, usted lo mantiene allí y usted procede conforme a ello. Si usted cree la palabra de Dios, usted la tiene en cuenta y usted procede conforme a ella, y vamos a saber cómo es proceder, pues entonces esto se materializa conforme a lo que Él dice. Entonces no se trata de dejar las cosas a medias, hermano, no se trata de creer y listo, y ahí se quedó, y yo digo creo, cuando en realidad sus actos no demuestran que usted cree. Amén. Es un proceso idéntico, si usted lo mira bien, cuando usted lee la Biblia, es un proceso idéntico al que usó Dios cuando Él creó todas las cosas. Usted va al Génesis capítulo 1 y Dios simplemente creyó y Dios dijo porque Él era la naturaleza. Él era del que emanaba todo. O sea que Dios habla lo que viene de su interior. Y Dios dijo y se hizo. Amén. Él no tuvo que hacer nada más, sino decretar. Fe es conectado a hablar. Esto lo empezamos a ver la semana pasada. Ahora, Rahab creyó mucho antes de que llegaran los espías, porque creyó fue que los ocultó, porque ella sabía la procedencia de estas personas, sabía quién era su Dios, sabía que ellos tenían un objetivo específico y entonces los ayudó a escapar. Perdón, pero lo que ella creyó fue en ese Dios de Israel, en el Dios de ellos, que se había manifestado, como les dije, con todo poder y gloria sobre el pueblo de Israel, y esto conoció el resto de esa parte del mundo. Y fue la razón que ella le dio a los espías. Si usted lee por allá en el versículo 10, en Josué capítulo 2, versículo 10, dice, porque hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea que ellos recibieron la noticia y ella decidió creer. Por eso cuando sabe quiénes son los que llegan, ella decide esconderlos. Y si usted sigue leyendo, pues se va a dar cuenta de cómo ella habló con ellos y les dijo que que tu Dios se acuerde de mí. Ahora nosotros entonces no hacemos obras para que Dios nos vea buenos, para justificarnos ante Él o para que nos conceda lo que le pidamos. Señor, yo voy a hacer esto, voy a dar esto, pero por favor devuélveme mucho más de lo que yo he dado, de lo que yo he hecho. Eso no es fe por obras. La fe para hacer obras es diferente. Las obras que se hacen por creer son las que nosotros queremos ver cada uno de nosotros. A medida que voy a hablando, yo creo que usted me va a comprender mejor. Simplemente ponga atención. Ahora, Dios dijo y se hizo. Esa es la característica de la fe. Creer implica que convicción, certeza, aun cuando no se vea, aun cuando no lo palpe con sus sentidos, y proceder conforme a lo que se cree, mas no a lo que se ve. Amén. Veamos de otra manera la diferencia entre, digámoslo así, obligación, obrar con objetivo diferente a una fe, y la fe depositada en Dios, quien hace todo por lo posible enseñándonos que es como debemos obrar.
Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3, 12. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. En otras palabras, la ley, el hacer, no es fe en sí mismo. Es decir, hacer algo para obtener la justicia o justificación de Dios no es fe. La fe produce obra de justicia, no obra para justicia. Es decir, si Dios es justo, si Dios me habla, si yo le creo a Dios, yo actúo en la justicia de Dios. Yo estoy obrando para que esa justicia se establezca, porque lo que Dios quiere es su justicia hecha realidad. Por ejemplo, Dios quiere lo mejor para mí. Lo podemos decir, Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bienestar, no de mal. Entonces, la justicia de Dios es ¿cuál? Que Él quiere lo mejor para mí, bienestar para mí. Entonces, cuando yo obro conforme a lo que Él quiere para mi bienestar, estoy obrando para justicia, para que se haga esa justicia de Dios. No es el hacer para lograr, sino creer y hablar para lograr. Escuche bien. Ustedes recuerdan que yo les he venido hablando, por ejemplo, el primer ejemplo que usé fue el de Pedro, cuando Pedro ve caminar a Jesús por las aguas. Le dice, si eres tú, haz que yo vaya. Y simplemente Jesús le dijo, ven. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que él entendiera que él no pertenecía a lo natural, sino a lo sobrenatural. El Señor lo dijo, Juan capítulo 17. Ustedes ya no son de este mundo, sino son del reino de los cielos. En el reino de los cielos, usted obra en la palabra de Dios. Jesús le dijo, ven. Pedro obró en la palabra de Dios. Déjeme darle otro ejemplo, más terrenal y fácil a la óptica de todos. Usted conoce una empresa, hay un gerente, ¿ven? El gerente de una empresa no hace todo lo que dice. Él dice y se hace. Él ordena que se haga. ¿Amén? Y usted es como el gerente. Entonces, claro que el gerente tiene quien le haga eso y obra por él. Él cree en los que le están haciendo porque él ordenó que hicieran conforme a lo que él sabe que tenía que hacer. Ahora, usted es el gerente, pero usted tiene por encima un jefe, uno que sabe todas las cosas, que le dice todas las cosas, que ya las dijo y le dice cómo obrar. Ahora, si nosotros tenemos quien nos haga, mire la escritura, yo no sé si usted la ha leído o no, pero mire, le muestro, le voy a mostrar dos escrituras claves aquí. Hebreos capítulo 1, versículos 13 al 14. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículos 13 al 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles ha dicho alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí se está refiriendo al Señor Jesús. Versículo 14. ¿No son todos espíritus servidores, refiriéndose a los ángeles, enviados a socorrer a los herederos de la salvación? Vuelvo y repito, no son todos espíritus servidores enviados a socorrer a los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y señorío implica que Él me dice cómo yo vivo, cómo yo hago, cómo yo obro, por donde voy. Él es mi Señor. Amén. Y Salvador, Él es el que dio la vida por mí para que yo fuera perdonado por todos mis pecados. Entonces, la manera en cómo los ángeles socorren o ayudan, porque aquí lo dice, no son todos espíritus servidores enviados a socorrer, a ayudar a los herederos de la salvación. ¿Cómo operan esos ángeles? Si ya identificamos que son los ángeles, ¿cómo operan en mi favor para ayudarme? ¿Cómo socorren, cómo ayudan o sirven a los herederos de la salvación? A los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Es cuando
los creyentes usan la fe en la palabra como lo hemos venido explicando. Cuando la hablan. En el Salmo 103, versículo 20, vemos el complemento de esto. Salmo 103, versículo 20. Y dice, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines, que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Ahora, si usted une, ellos obedecen que la palabra, el mandato de Dios, y ejecutan lo que la palabra dice que hagan. Pero ellos están al servicio de los herederos de la fe. Está al servicio de los justificados. ¿Quién nos justificó? Jesucristo nos justificó. Yo soy heredero de la salvación. Entonces, usted sabe las promesas de Dios sobre su vida. Usted las cree, usted las tiene en su mente como una bandera, como un estandarte, un código de vida, y usted habla conforme a lo que dice Dios, y los ángeles, ¿qué hacen? Obedecen y ejecutan su palabra, porque no es su palabra, sino la palabra de Dios, y cuando ellos oyen la palabra de Dios, ellos lo que hacen es ejecutarla. Ellos no están para cuestionarla, ellos van y obran. Amén. Y usted tiene la autoridad de Cristo para hablar la palabra. Cuando usted habla la palabra de Dios, ellos ejecutan esa palabra. Entonces, sus ideas, sus intenciones, sus pensamientos, su parecer, no es lo que los ángeles van a hacer. Ellos van a hacer la palabra que usted pronuncia, que usted habla de parte de Dios. O sea, la que viene de Dios. Por eso hay que conocerla. Amén. Hablar es lo que hacemos cuando nosotros oramos. Orar es hablar. La oración, escuche hermano, y cuando usted qué es lo que ora, a quién ora, con quién habla. ¿Ven? Usted no le habla a un palo, usted no le habla, usted no le habla a un yeso, usted no le habla a una foto, usted habla con el que cree. Por eso yo les puse al principio, el primer requisito es saber, estar convencido de que Él existe y de que Él escucha. Le está escuchando porque usted tiene la convicción de que Él es. Entonces la oración, cuando yo hablo con Dios, pues estoy centrado en esa oración. Mira hermano, esto es importante. Esto es importante. Hoy oramos de una manera que dividimos nuestro cuerpo como en 10 pedazos. Entonces nuestra mente está en el partido de fútbol, nuestras manos están en la comida, nuestro pensamiento está bueno, no sé, nuestra voluntad está en otra cosa, y por último el Señor está en nuestro ser. Y cuando el Señor dice, si tú me escuchas atentamente, y eso quiere decir todo el ser dispuesto para Él, amén. Por eso es que la oración tiene que estar, es centrada, estoy hablando con mi papá, es privada, a menos que se haga una oración pública, amén. Es diferente. Pero la oración, la charla con mi Dios, yo soy consciente, Él es verdadero, Él está allí, Él me está escuchando, Él me está abrazando, Él anhela que yo le hable, amén. Entonces estoy hablando de una manera consciente, de una manera inteligente. Eso es como cuando usted habla con el amor de su vida. ¿Sí? Usted no está hablando con el amor de su vida y está mirando por allá otras cosas. Usted está centrado con ella, usted está ahí y tienes las manitos o el rostro de ella en sus manos y usted le quiere expresar las cosas. Usted habla con ella porque usted tiene una relación inteligente. Entonces no se trata de repetir y repetir cosas. No es un requisito, sino que es como el desarrollo de una relación porque se cree que existe, que está allí, que es verdadero, porque sé que Él escucha, porque sé que es su promesa de que Él me escucha y sé que Él prometió que me va a responder. Por eso el Señor relaciona la oración con hablar y hablar las veces que sean necesarias sobre lo que se cree. Tengo que revisar que esto no se me ha apagado. Por ejemplo, analice esto. Analice la escritura y lea letra por palabra por palabra. Marcos capítulo 11, versículos 23 al 24.
Marcos 11, 23 al 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga, esto lo cité la semana pasada, a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que hable sucede, lo obtendrá. Por tanto os digo que todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Entonces, no se trata de repetir frases, oraciones sin sentido, sino de hablar con un requisito, creer. ¿Cuántas veces? Las que sea, creyendo. Entonces es como cuando usted habla de lo que le gusta, del amor de su vida, de lo que usted sabe, por ejemplo. Usted habla de lo que ya conoce, de lo que sabe que es cierto y de lo que está convencido que es bueno, y usted habla, habla, habla. No habla para convencerse o convencer a Dios de que usted cree. Amén. Habla porque ya lo creyó, porque ya lo entendió, porque ya lo conoce, porque ya sabe qué es, y lo repite porque es lo que es verdad para usted. Es decir, lo insiste en ello. Así que la oración es más que una frase, un método, es donde usted ayuda a su duda a que se aleje de su mente porque está frente a quien le ha dicho que solo crea y hable. Amén. La oración es más bien donde yo dejo las preocupaciones trayendo en su lugar las promesas que Dios me ha dado. Por ejemplo, de pronto me entra la duda, estoy en escasez, veo que me está faltando y me entra la duda y qué voy a hacer y no sé qué. Entonces, ¿cómo hago para espantar eso que me va robando la paz y que me pone en un estado de ánimo que no es bueno? ¿Cómo hago? Entonces yo estoy orando y le digo, Padre, hablo con mi papá, él está ahí. Padre, bueno, yo recuerdo que tú dijiste, ahí en tu palabra tú dices que nunca me vas a abandonar, que nada me va a faltar. Y yo comienzo a desplazar la duda, a desplazar a controlar esa emoción, metiendo la seguridad de la palabra de Dios en mí, y empiezo entonces como consecuencia que, porque si estoy convencido de que lo que Él dice se va a dar, pues empiezo a agradecer. Sí, empiezo a agradecer. Entonces, estoy más bien agradecido por lo que estoy convencido que voy a recibir, porque Dios cumple. Mi Dios, que es mi Padre, el creador de todo, el que todo lo sabe, todo lo puede, Él cumple. ¿Saben? Por eso es necesario entonces saber qué es lo que Dios ya dispuso para nuestra paz, para mi sostenimiento en este mundo, para mi seguridad, cuando tengo una sensación completa de inseguridad por todo lo que sucede en el mundo, para mi futuro que es incierto porque el mundo se va a acabar y los videos y las plataformas y todo el mundo habla de que esto se acabó y que viene la guerra y que se va a consumir y que etcétera, etcétera, etcétera. De la salud, porque ahora nos están atacando por todos lados, que la salud y viene el virus y viene la otra cosa y viene esto y lo otro. ¿Cómo hace usted? Pues simplemente la oración con la certeza de lo que él ya dijo que prometió sobre su vida. Usted puede orar, hermano, entonces cada día, cada momento, dando gracias por lo que está seguro, obtendrá aún si es en favor de otro. Usted puede, por eso nos llama el intercesores, oren los unos por los otros. Usted puede orar por otra persona. Amén. Por ejemplo, usted ora pidiendo liberación de cualquier cosa que tenga atado a cualquier persona que Dios colocó en su corazón y luego agradece por ello. Usted insiste en esto convencido de que Dios está obrando en esa vida, aunque usted no lo vea. Porque usted al día siguiente seguramente va a ver al personaje y entonces lo va a notar y dice, no, pero es que Dios como que no me escuchó. Amén. Pero ¿qué es lo que usted está orando? Usted está orando, Señor, no me has escuchado, por favor, me vas a escuchar. Por favor, te insisto, te imploro, te ruego, ten misericordia, tata. Y empieza la letanía de toda esta vaina. No, usted comienza, Señor, mi amigo, te lo pongo otra vez. Mira, aquí está, por favor, quítale eso. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé, Señor, porque tú eres misericordioso y grande. Tú quieres la salvación de esta persona, pero sobre todo que él pueda estar en paz consigo mismo, pueda dejar
te doy gracias porque tú me has escuchado. El otro día vuelvo y oro, gracias Señor, porque aunque mis ojos no me atestiguan lo que tú haces, yo sé que tú estás obrando y por eso te agradezco. Yo sé que Él está siendo liberado. Es una frase, es una oración convencido de una relación que Él está respondiendo aunque yo no veo. Amén. Estoy agradecido, estoy agradeciendo, estoy consciente, sé que el Señor está orando porque la liberación de esa persona se está dando aun cuando estos ojos, sus ojos, no lo atestiguen. Y de pronto vendrá el día en que esa persona comience a ver lo que no podía, Dios lo empieza a transformar y le quita los velos de sus ojos y comienza a disfrutar de la libertad que nunca había experimentado y hasta su rostro empieza a cambiar y usted debería seguir agradecido con Dios. Lo mismo pasa con la enfermedad, con la escasez y todo lo que se oponga a que usted pueda tener un gozo permanente que se basa en la seguridad que le otorga su Señor y nada más, aun cuando todo lo demás le quiera enseñar que usted está solo y que usted está abandonado y que usted está llevado por la suerte que se merece. Porque usted a veces se juzga y entonces usted se maltrata y usted dice, no, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, entonces yo merezco esto. Borre eso, hermano, de esos pensamientos de su corazón, porque para Dios eso no tiene sentido. Dios no vino por los perfectos, Dios no salvó a los que ya eran salvos, que no era ninguno. Dios salvó a los que estábamos perdidos, usted, yo, todos. Ahora, la buena noticia es que Dios no espera que usted sea perfecto, pero sí espera que usted haga de su verdad la gran influencia en sus pensamientos. Dios espera que usted use esa fe en Él, aun cuando usted es imperfecto. Cuando usted lee, por ejemplo, la historia de Elías, y usted sabe que la Biblia lo define como un hombre, bueno, vamos a leerlo ahí en Santiago, se va a dar cuenta de que era un hombre imperfecto con las mismas características de cualquiera de nosotros. Vamos a leerlo, Santiago capítulo 5. Santiago 5 y leemos del 17 al 18. Dice, Elías, y recuerde que Elías era un profeta, era hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras y oró fervientemente que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, Santiago no da el detalle de cómo fue que esta oración se concibió en el pensamiento de Elías. No da el detalle de que Elías no oró ese día, sino que había orado desde antes. Y vamos a verlo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primero de Reyes, 17, 1. Recuerde que Santiago está en el Nuevo Testamento, Primero de Reyes está Viejo Testamento. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Resáltelo, en cuya presencia estoy. ¿Usted en qué presencia está? ¿En la de la duda? ¿En la de la desesperanza? ¿En la de la enfermedad? ¿En la de la amargura? ¿En la de la tristeza? ¿En la de la ira? ¿En cuál presencia está? Elías dice, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Convicción, certeza, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora fíjese que la oración, aquí no, Elías no se puso a orar delante de Acab, el rey. Lo que hizo Elías fue hablar la palabra. ¿Por qué habló esto? Pues porque Dios le dijo que lo dijera. Fíjese que no fue un capricho de Elías, ahora los voy a castigar y voy a decretar y tal. No, 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 no. Elías habló lo que Dios le dijo que hablara. Y lo habló ¿cómo? Con convicción, con autoridad. La oración de Elías fue una declaración sobre algo que Dios le había dicho que hiciera. No se trató de frases interminables, de decretos salidos del corazón. Fue una declaración de la palabra de Dios ante el rey que Elías hizo con autoridad, con convicción,
con certeza de que lo que Dios dijo se cumpliría. Ahora, la intención de esa declaración, al final de todo lo que quiso Dios hacer con todo esto, fue el arrepentimiento de todo un pueblo. Pero si usted lee la historia, ya cuando llegó el tiempo de hacer que no lloviera, recuerda, Elías estaba con su siervo, a quien enviaba una y otra vez a mirar en el horizonte, si veía de pronto una nube como de pronto el tamaño de un puño, y insistentemente oraba sobre la palabra recibida de Dios y mandaba otra vez al siervo, y esa palabra que él había decretado ante el rey, y finalmente llovió. Cuando llega el momento que Dios te dice, úsalo, cuando llega la necesidad, úsalo, habla, decrétalo e insiste sobre lo que ya Dios habló. Usted habla sobre la enfermedad, habla sobre la escasez, habla sobre la montaña, el problema, y ese monte se quitará. De eso se trata la fe con obras. No se trata de hacer cosas para aliviar la conciencia, por reflejar bondad. Se trata de ser poderosos en este mundo, hablando la palabra de Dios que transforma, que renueva, que alivia, que trae paz al corazón de las personas. Pero la principal obra es su propia transformación con la palabra de Dios. Hermano, por hoy voy a dejar aquí. Espero que le sea de utilidad. Espero que usted haga el ejercicio de la fe. Métase con Dios, conéctese con Dios, permita que la palabra le sea enseñada. Mire, hoy me dio algo como de tal vez de tristeza, porque Cielo todos los días, como yo, compartimos un devocionario y tenemos un grupo. Resulta que, no sé, parece que WhatsApp tuvo cambios y Cielo decidió hacer un nuevo grupo, ya no un grupo de difusión, sino un nuevo grupo, y trasladó las mismas personas al nuevo grupo. Y aunque ella les explicó que era porque no podía mandar más mensajes y cumplió, eh, quería seguir enviando estos mensajes, y mucha gente empezó a salirse. No quieren. ¿Les parece? Alguien me dijo a mí, es que los mensajes que usted manda son tan largos. ¿Cuánto se demora usted viendo una película? ¿Cuánto se demora una persona viajando de un sitio a otro? ¿Cuánto se demora usted hablando bobadas con alguien más? ¿Cuánto se demora, etcétera? ¿Cuánto se demora leyendo un mensaje que lo puede edificar de la palabra de Dios? ¿En qué está puesta su fe? Ahí les dejo esto pues para que mediten. Pues espero que haya tomado nota. Si tiene alguna inquietud, pues por favor manifiéstela. Aquí está la dirección de nuestro correo. Hasta el momento pues nadie me ha escrito, por eso pues sigo insistiendo. Si alguien necesita preguntar o algo, pues, o conocen mi celular, llámenme. Pero ojalá tenga su celular, número de celular registrado en mi celular, porque no contesto por lo general números que no conozco. Bueno, damos muchas gracias a las personas que por fe contribuyen con nuestra misión, nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a que el evangelio siga siendo propagado, nos ayudan a ayudar a otros con sus aportes, como dice el Salmo. Bienaventurados y benditos aquellos que con sus bienes honran a Dios. Con sus bienes, honrar a Dios es hacer como Él dice. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su vida, hermano, que su palabra sea en usted y usted sea replicándola a los demás cuando usted esté convencido de ella. Que su vida sea diferente cada día, más mirando hacia el cielo que hacia las cosas de este mundo. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande y misericordioso y fiel. Gracias, Padre, por escucharnos. Amén y amén.